en el marco del tercer encuentro nacional de padres de familia y de maestros y del quinto Congreso Nacional de Educación, este último evento estatutario que está realizando nuestra organización sindical, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en toda la geografía nacional. Así como nosotros nos hemos congregado y nos hemos dado cita en este recinto, así en muchos rincones del país se han reunido trabajadores de la educación, alumnos, padres de familia, algunas autoridades educativas y todos aquellos que estén interesados de una u otra forma de mejorar la educación que se imparte en México. Y es precisamente nuestro sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, uno de los agentes más importantes en mejorar la calidad de la educación. Estamos dando prueba de ello, estamos realizando el quinto Congreso Nacional de Educación, que además, como dije hace un momento, es por mandato estatutario. Es decir, los estatutos que rigen la vida política de nuestro sindicato así lo establece, la realización de estos congresos de educación. Ello es una prueba fehaciente del interés y de la ocupación y preocupación permanente de este gremio por mejorar la calidad de la educación. Así es que quedan a un lado todos aquellos comentarios, todos aquellos señalamientos de que la organización sindical es un obstáculo para mejorar la calidad de la educación. Nadie más interesado que este gremio por mejorar la calidad de la educación, y prueba de ello es que el día de hoy ustedes han sido convocados, como muchos más en todo el país, para presenciar esta teleconferencia. Una más de otras que hemos realizado, pues ya en sus manos ustedes tienen un libro muy importante intitulado El valor de educar, cuya autoría es del filósofo y educador Fernando Savater, que fue precisamente con quien abrimos este ciclo de teleconferencias nacionales en el día 3 de mayo del año próximo pasado, donde se lanzó la convocatoria a la sociedad mexicana por parte de nuestra presidenta, la maestra Elbester Gordillo Morales, donde convocábamos a la sociedad en su conjunto a participar en todas y cada una de las actividades y en cada una de las etapas que están establecidas en esta convocatoria para la realización del tercer encuentro de padres de familia y el quinto Congreso Nacional de Educación. Gracias por estar aquí. El día de hoy tendremos pues una teleconferencia por parte de Emilio Tenti Fanfani. Él es nacido en Italia, pero naturalizado en Argentina, y es catedrático en el área de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. De ese nivel y de esa categoría hemos tenido esas teleconferencias, y la más reciente, la anterior, por parte del contador público Carlos Kazuga Osaka, que despertó muchísimos comentarios favorables, muchos comentarios positivos, a tal grado que hicimos una réplica posterior con un grupo de especialistas en este mismo espacio, donde debatieron, donde comentaron, donde analizaron los diversos contenidos que nos presentó este conferencista, que entre otras cosas es el presidente de Yakult en México y es el presidente del Liceo Japonés en México. Es decir, un hombre con visión empresarial, pero también interesado en la educación. De ese nivel y de esa categoría hemos tenido estas teleconferencias, que esperamos que, al igual que las anteriores, esta también sea todo un éxito y de beneficio para todos y cada uno de ustedes. Me da gusto recibir al representante del Comité Nacional aquí en el estado de Tamaulipas, al compañero Fabián Díaz. Fabián, si gustas hacer algún comentario, te agradezco muchísimo que lo hagas. Gracias por estar aquí, y en un momento más vamos a dar inicio a esta teleconferencia. Adelante. Gracias, maestro Pedro. Bueno, pues primero que nada agradecerle aquí a mi compañero de lucha, profesor Ulises Chávez, quienes con un servidor comparte la responsabilidad de ser enlace aquí en el estado de Tamaulipas, en la sección 30. Y pues bueno, agradecerles, reconocerles a todos los compañeros maestros, a todos los compañeros que hoy nos acompañan, pero sobre todo a los alumnos que están aquí presentes, porque si bien es cierto, el sindicato trabaja con maestros o coordina a maestros, pues es cierto que somos formadores también de maestros, y pues qué bueno que nos acompañan, que se den cuenta ustedes
que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está muy interesado en traer este tipo de actividades a todas las secciones del país, a toda la sociedad, para que de esta forma vayan enriqueciendo y vayan conociendo cuál es la labor de nuestro sindicato. Reciban ustedes un saludo fraternal de nuestra presidenta, la profesora Elvester Gordillo Morales, de nuestro secretario general ejecutivo, el profesor Juan Díaz de la Torre, quienes les dicen que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está al pendiente de todo lo que sucede en educación. Gracias y bienvenidos. Gracias, y vamos a presenciar la teleconferencia. Gracias. Porque son otros seres humanos, pueden ser exhumanos, son otros seres humanos los que pueden ser muy provocados. Ninguna máquina, ningún aparato. Que solo la educación de calidad va a cambiar a México. Que solo la educación de calidad va a hacer de México todo lo que puede ser. Y puede ser mucho. Nosotros creemos en México, creemos en el talento de los mexicanos, pero también creemos que solo con oportunidades suficientes y a través de una magnífica escuela se puede realizar todo el potencial de México. En la medida en que podamos formar estudiantes que no solo aprendan lo que pues ya existe, sino que tengan la motivación para avanzar la civilización, para mejorar la sociedad, pues es fundamental. Así es que es la base del progreso de la civilización. So education is something like opener of our intelligence. Up to now, modern education really brought lots of benefit on this planet. So I know not easy, difficult, but please keep your mind. You are a person who building new world, better world, happier world. So think that line, and then in spite of obstacles, difficulties, please don't lose your sort of hope and your self-confidence, effort. So that's important. So you inform with your words, but you inspire with your example. To do all we can to encourage parents to take a very active role in the education of their children and to interface, to engage with the educational system so that they feel they are participants and not simply paying their taxes for a certain service provided by the government. And it's instilling an ideal that education is not just for children. Education is lifelong. Los valores maestros no tienen título, no tienen maestrías, no tienen doctorados, pero es lo que hace a las familias ser de calidad, es lo que hace al individuo ser de calidad, lo que hace a una institución ser de calidad, lo que hace a un país ser de calidad. Los valores, uno solo lo parto, uno solo lo voy partiendo. Pero lo que es sindicalismo es reunirnos todos unidos, entendiendo que habemos de todos los colores, de todos los valores y principios, pero trabajar para un mismo fin, y ya juntos, unidos, con el mismo valor, con el mismo principio, hacia el mismo objetivo, ya no hay poder que nos pueda quebrar. Hoy hablaremos de la participación en la educación, agentes, condiciones, modalidades y efectos esperados. Nuestro conferencista es el doctor Emilio Tenti Fanfani, profesor e investigador en Argentina, especializado en temas educativos. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre esta materia, entre los que destacan Los docentes mexicanos, Escuela vacía, La escuela y los adolescentes y Evaluar las evaluaciones.
Bienvenido, doctor Tenti Fanfani. Muy buen día. Recibimos con agrado la presencia en este recinto de autoridades educativas, senadores, diputados federales y locales, así como secretarios generales de las diferentes secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en todo el país. Asimismo, le damos un caluroso saludo a las 622 sedes que a lo largo y ancho de nuestro país nos escuchan con una teleaudiencia de 185,000 personas que están al presente, que están compartiendo esta videoconferencia. En estos momentos recibimos al maestro Juan Díaz de la Torre, secretario general ejecutivo de nuestro sindicato, el Nacional de Trabajadores de la Educación, y al doctor Emilio Tenti Fanfani, conferencista invitado. En este histórico lugar, cuya construcción data del siglo XVI a manos de frailes dominicos, les damos la más cordial bienvenida a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, particularmente de quien lo preside, la maestra Elbester Gordillo. Esta mañana escucharemos la 7ª conferencia magistral titulada La participación en la educación básica, agentes, condiciones, modalidades y efectos esperados, la cual se realiza dentro de las actividades que, rumbo a nuestro 5º Congreso Nacional de Educación y tercer encuentro de padres de familia, ha convocado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a partir de mayo de 2011. A continuación, daremos a conocer una reseña del currículum vitae de nuestro invitado. El doctor Emilio Tenti Fanfani nace en Italia y es argentino naturalizado. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Doctor por la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París. Es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Profesor titular por concurso en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires. Es consultor del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO en su oficina regional de Buenos Aires. Se ha desempeñado como docente e investigador en diferentes universidades y centros de investigación de Colombia, México, Francia y Argentina. Destacan sus estudios sobre evaluación docente, la profesión docente, la escuela y los adolescentes, la participación social en la educación. Algunos de los libros de su auditoría son La escuela y la cuestión social, nuevos temas en la agenda de política educativa, la condición docente, análisis comparado de la Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, 2005, el oficio de docente, vocación, trabajo y profesión en el siglo XXI, edición 2006. La escuela vacía, deberes del Estado y responsabilidad de la sociedad. En su última investigación, publicada en el libro Los docentes mexicanos, Emilio Tenti concluye que uno de los principales desafíos de los sindicatos docentes en México y en Latinoamérica es cómo articular la legítima defensa de los intereses laborales y contribuir al mismo tiempo al mejoramiento de la calidad de la oferta educativa y los aprendizajes. Antes de iniciar la conferencia magistral, hace uso de la voz el secretario general ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Juan Díaz de la Torre.
Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Agradezco la presencia de todos nuestros invitados especiales, los representantes de las asociaciones de padres de familia en nuestro país, de las señoras y señores legisladores, de los académicos, investigadores, docentes, representantes de medios de comunicación, funcionarios, secretarios de educación en las entidades y por supuesto de manera especial a todas las maestras y los maestros que el día de hoy estamos presentes para recrearnos una vez más con este que es nuestro tema y que afortunadamente para la vida del país el tema educativo que está ya en el centro del debate nacional. Y creo que junto con todos nosotros, los casi 190,000 compañeros, padres de familia y personalidades en las diversas entidades, están en este momento también escuchándonos en tiempo real vía el internet. Seguramente que disfrutaremos y nos servirá para las reflexiones posteriores la conferencia que el día de hoy recibiremos. A nombre de nuestra presidenta y líder nacional de nuestro sindicato, la maestra Elba Ester Gordillo Morales, les doy la más cordial bienvenida a la celebración de la conferencia magistral La participación en educación básica, los agentes, las condiciones, las modalidades y sus efectos. Antes de ceder el uso de la palabra a nuestro invitado, el doctor Emilio Tenti, quiero expresar que es un privilegio recibir en esta sesión del quinto Congreso Nacional de Educación y tercer Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros a un conocedor de la historia, la evolución, los retos y las perspectivas de los sistemas educativos en América Latina. Los maestros y los trabajadores de la educación en general de México nos sentimos halagados por la magnífica oportunidad de profundizar en el pensamiento y en el enfoque pedagógico, la experiencia y las propuestas de un experto de talla internacional, a quien manifiesto nuestro más cumplido agradecimiento por su disposición para compartir con la comunidad educativa nacional sus saberes en torno a un tópico fundamental para el presente y el futuro de la enseñanza-aprendizaje: la participación social en la tarea educativa, concebida como un mecanismo a través del cual los diversos actores tienen la finalidad de alcanzar mejores resultados escolares, mayor apoyo e involucramiento de los padres, formar las redes sociales y promover una intensa responsabilidad de la sociedad en el óptimo funcionamiento de la escuela. Es un tema que se viene debatiendo de manera sistemática, cuando menos desde 1980. Con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992 y con la promulgación de la Ley General de Educación en 1993, cuyos contenidos fueron enriquecidos por las propuestas impulsadas por nuestro sindicato, se dio mayor alcance a este concepto, estableciéndose como una función de vigilancia y contraloría social por parte de la sociedad mexicana. Igualmente, con el compromiso social suscrito en 2002, la Alianza por la Calidad de Educación, puesta en marcha en 2008, y las recientes modificaciones al orden jurídico correspondiente, la participación social cobró un nuevo impulso, atribuyendo a los padres de familia facultades de seguimiento y evaluación en ciertos aspectos del proceso educativo. No obstante esos avances normativos, lo cierto es que la participación social en la educación es aún incipiente. En este sentido, coincidimos con el doctor Emilio Tenti cuando afirma que, cito, en materia de participación es mucho más de lo que se habla y se dice que lo que efectivamente se hace y experimenta, en especial en el ámbito de la educación escolar. De acuerdo con los planteamientos de nuestro invitado, con la participación
al igual que con otras palabras, se hace uso y abuso al grado que se le hace perder valor y fuerza expresiva. El problema es que en el caso de México, la pobreza, la desigualdad social, la exclusión y la discriminación se convierten en obstáculos para que todos tengamos acceso al conocimiento requerido a fin de poder ejercer plenamente nuestra ciudadanía. Si lo anterior es de suyo preocupante, lo es más porque esos fenómenos también impiden la configuración de una sociedad civil fuerte, informada, participativa en la instrumentación de políticas educativas eficaces que apuntalen el logro de la calidad de la educativa y sin menos riesgos de la manipulación de que es objeto. Desde esta perspectiva, aun cuando la participación constituye un espléndido concepto democrático que hace énfasis sobre valores como la colaboración, la responsabilidad, la solidaridad, la justicia y la transparencia, resulta inverosímil que no se utilice la potencia del discurso participativo como catalizador de una reforma verdaderamente integral de las políticas y de las prácticas educativas, que empoderen, a los principales actores de las comunidades educativas en la toma de decisiones directamente en las escuelas. Al respecto, el doctor Tenti, en su espléndido ensayo Dimensiones y Condiciones de la Participación, advierte con toda claridad que para desarrollar la participación en la sociedad y en cada una de sus instituciones más relevantes, no es una simple cuestión de buena voluntad. Si se quiere, continúa el actor, incorporar nuevos actores sociales en la vida de las instituciones escolares, en especial los propios niños y jóvenes, los padres de familia y la comunidad, no basta con desearlo. Es preciso garantizar que existan las condiciones sociales necesarias y estas no se pueden establecer por ningún decreto. Cuando quienes planifican y diseñan programas escolares parten de una concepción ingenua o voluntarista de la participación, sus planes por lo general se quedan a mitad del camino y los técnicos se sorprenden con los pobres resultados alcanzados. No entienden por qué los grupos no quieren o no están dispuestos a participar. Para concluir esta introducción al tema, debo añadir que la participación en la educación ocurre en un contexto en el cual las generaciones actuales de estudiantes tienen nuevas características y diferentes formas de pensamiento, visión y comportamiento respecto a la generación de sus padres. No obstante, han estado sujetos a un modelo institucional diseñado y concebido para un escenario local, nacional y mundial que ya no existe. Asimismo, han tenido que ser formados por una planta docente que requiere de un mayor y mejor acompañamiento para perfeccionar sus métodos de enseñanza. La colaboración de la sociedad, por su parte, se ve limitada por una serie de factores, desde el desencanto por el incumplimiento de sus expectativas para construir, vía la educación, un presente y un porvenir más promisorio, hasta la complejidad de la realidad socioeconómica y cultural que, sin duda, tiene un efecto determinante en la ampliación de la brecha cultural que separa a los jóvenes y a los adultos. En este contexto, la conferencia magistral del Dr. Tenti seguramente aportará elementos muy valiosos que nos permitan entender mejor las características de la participación de los agentes sociales en el cambio educativo y en el seno de las instituciones escolares, tomando en cuenta que son espacios donde estos interactúan, conviven y construyen acuerdos de cooperación en forma intensa y cotidiana. De aquí que el reto de una reforma educativa de carácter integral, el mejoramiento de los métodos de enseñanza y de los niveles de aprendizaje escolar, si bien corresponde en primera instancia a los docentes, a los directivos escolares, a los padres de familia y a las autoridades educativas, es también una responsabilidad de las instituciones del Estado mexicano, los garantes del buen funcionamiento del sistema educativo nacional, de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación también. La participación y la corresponsabilidad, ni duda cabe, constituyen la clave de una intervención pedagógica, una política
y una reforma educativa exitosa. Con ustedes el doctor Emilio Tenti, ¿para quién la educación es participación o no es educación? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Lo primero que debo hacer es, nobleza obliga, agradecer. Me siento realmente muy honrado, maestro y amigo Juan Díaz, por esta invitación a compartir reflexiones. Aunque me toque a mí tomar la palabra en estas circunstancias, lo voy a tomar con el primer movimiento. Espero que esto sirva para que se establezca un diálogo. De todas maneras, a nivel... Yo los considero a ustedes colegas, amigos, maestros, padres de familia, estimados amigos, funcionarios, altos funcionarios y amigos que me honran con su presencia aquí, un gusto. Pero esto también para mí es un motivo de temor, que es una mezcla de respeto y temor. A pesar de las canas y los años, uno que se enfrenta en estas circunstancias realmente siempre sufre esta situación de estrés, que creo que tiene que ver con la circunstancia, tiene que ver con la relevancia, tiene que ver con la representatividad de la gente que está aquí y con el aprecio que yo siento de los maestros. Me siento un colega de ustedes, tengo más de 40 años de ejercicio continuado de este oficio docente que está en discusión, en redefinición, en tela de juicio en todo el mundo occidental, por lo menos. Así que espero serles útil. Yo siempre digo que tengo un solo objetivo cuando me encuentro en estas circunstancias, es interesar, movilizar el interés, ir un poquito más allá del sentido común, no aburrir, que también eso es importante. Ustedes saben que nuestro discurso de la educación está plagado de lugares comunes, de frases hechas que repetimos, decimos y oímos, y a veces un poco llega a cansar. Espero no cansarlo con frases comunes. Es más, por el contrario, como decía el maestro Díaz, uno de mis objetivos es tomar uno de estos lugares comunes, que es la consigna de la participación, como objeto de análisis crítico. No es que estoy en contra de la participación. Vamos a ver que lo que voy a proponerles es un examen crítico del discurso de la participación, de las palabras que se dicen, de las cosas que se dicen de la participación, no de las cosas que se hacen. Es más lo que se dice que lo que se hace. Es cierto, hay una especie de inflación discursiva, todo tiene que ser participativo, toda política pública, es políticamente correcto decir que tiene que ser participativo, no solamente la política y la gestión del sistema escolar, también el sistema de salud, la política, el desarrollo local, todo tiene que ser participativo. Y muchas veces cuando estas palabras se convierten en lugares comunes, uno no se detiene a pensar qué es lo que hay detrás, qué es lo que estamos diciendo, y se corre el peligro de decir, como decía un famoso psicoanalista, Lacan, el peligro es que seamos hablados por el lenguaje, que no seamos nosotros los que hablamos, sino que el lenguaje habla solo. Digo, en nuestro campo tenemos este peligro de decir y repetir cosas, la calidad, que la descentralización, la participación. ¿Por qué no hacemos en un primer momento una reflexión acerca de qué es lo que está detrás de esta palabra? Yo creo que puede surgir de ahí una redefinición y podemos jerarquizar este concepto. Es más, yo me voy a declarar desde un principio partidario de la participación. Esta palabra clave, participación, es una especie de... ocupa, digamos, un lugar predominante en el escenario político e ideológico contemporáneo. Frente a la participación, el otro contendiente es el mercado. Creo que hay que jerarquizar el concepto de participación y elevarlo como principio estructurador de las políticas progresistas en los escenarios políticos sociales contemporáneos, no solo latinoamericanos. Si no hay participación, cuando digo participación no hago referencia a la voz, hago referencia a la voz, a la palabra, a la toma de la palabra, y hago referencia a la política. La alternativa a la participación, a la toma de la palabra, individual y colectiva, es el mercado. Desde el principio voy a decirle a tomar posición, tomo posición por la participación. Vamos a ver si logramos desmenuzar, considerar analíticamente qué es lo que hay detrás de esta palabra. Este sería mi objetivo general. Vamos a hacer uso de la tecnología moderna. Vamos a decir que el sistema escolar es un sistema con una larga historia. Es un aparato de Estado, es uno de los primeros aparatos de los estados modernos.
todos los estados modernos, el primer aparato del estado moderno es el ejército, las fuerzas armadas. Todos los estados se constituyen a través del monopolio del ejercicio de la violencia física legítima sobre un territorio. De modo tal que el ejército, podemos decir que es la primera organización, la primera burocracia estatal. Y junto con el ejército, el sistema de hacienda, porque había que montar un aparato para extraer los recursos necesarios de una sociedad para financiar a los ejércitos. Después vienen un montón de aparatos burocráticos. Pero fíjense, ejército, sistema de hacienda, e inmediatamente todos los padres fundadores o las élites fundadoras de su Estado-nación moderno imaginaron y construyeron un sistema nacional de educación. Las políticas educativas tienen tanta antigüedad como el Estado moderno. Después vienen un montón de otras políticas, las políticas previsionales, las políticas de juventud, política de la mujer y todos los aparatos, Secretaría de la Mujer. Pero el educativo es uno de los primeros aparatos modernos. Tiene que ver con una racionalidad que era la constitución de la ciudadanía. Tenía una racionalidad fuertemente política, pero este sistema que fue creciendo lentamente y que sigue creciendo, creció sobre la base de una serie de supuestos que hoy tenemos que poner en tela de juicio. Esto lo doy como un marco general para saber en qué contexto vamos a hablar de política educativa y de la alternativa de la participación frente a la alternativa del mercado. El supuesto era, cuando se crean todos los estados modernos de las sociedades occidentales, era que existía un conjunto de valores. Pero cómo no. Que existía un conjunto de valores, es decir, de criterios de distinción del bien y el mal, lo verdadero y lo falso, que eran universales, una serie de verdades universales. Yo recuerdo a Gabino Barreda acá, uno de los ideólogos del positivismo mexicano y que ideólogo de la generación que sienta las bases del Estado mexicano moderno, de la República Restaurada, 1867. Él hablaba de ese fondo común de verdades que nadie podía poner en discusión. Y la escuela tenía como función, el sistema escolar, inculcar en la ciudadanía, en las nuevas generaciones, que no eran ciudadanos, eran habitantes de un territorio, que hablaban lenguas distintas, tenían creencias diferentes, ese fondo común de verdades. Y de verdades que no se podían en tela de juicio, que no se podían discutir. Lo que era bueno, lo que era malo, lo que era verdadero, lo que era falso, lo que era bello, lo que era feo. Nadie discutía estas verdades universales. Hoy en día casi ya no tenemos verdades universales. Acerca de todas las cosas hay pluralidad de criterios. Distintos criterios, por ejemplo, de cientificidad, distintos criterios para establecer la verdad científica, distintos criterios éticos, lo que es bueno para una cultura es malo para otra. Hoy en día no están esos valores comunes. Ni siquiera los derechos humanos, estoy hablando a nivel global, ¿no? Ni siquiera los derechos humanos son ideas comunes compartidas por el conjunto de las grandes culturas de la humanidad, porque hay muchas grandes culturas de la humanidad que incluso tienen una idea de derecho completamente distinta a lo que tenemos los occidentales. La igualdad entre hombres y mujeres, que uno diría que es un principio universal, no, está discutido, incluso en Occidente está discutido. Hay culturas que no aceptan la igualdad de hombres y mujeres. Entonces la escuela hoy se encuentra en un desafío. ¿Qué enseña? No tenemos esa seguridad que tenían los padres fundadores cuando impusieron estas verdades, obviamente universales, eran verdades impuestas, pero se imponían sin resistencia. Había una seguridad, había una hegemonía, digamos, en términos modernos, de estas ideas que hacía que la escuela no se pusiera en tela de juicio a discutir qué es lo que tenemos que enseñar, si esto está bien, esto está mal. Bueno, estas verdades comunes hoy están en tela de juicio, y esto nos pone problema a la escuela y a los maestros. La escuela era un lugar sagrado. La idea de civilización, de progreso, estas eran verdades universales. La idea de nación, progreso. La civilización. La escuela era la trinchera, era el fortín, la fortaleza donde estaba la civilización. Y como tal, entonces era un lugar sagrado, respetabilísimo. Hoy en día, no sé si pasa en México, pero en muchas sociedades latinoamericanas la escuela es objeto de críticas, es físicamente destruida. Las escuelas de los sectores populares del Gran Buenos Aires cada año tienen que ser reconstruidas, tienen que volver a ponerle los vidrios porque son apedreadas, son pintarrajeadas, destruidas. Se producen robos en las escuelas. Ya no es ese lugar sagrado que era antes. Se ha perdido ese respeto por las cosas de la escuela, el respeto que era incluso casi sagrado y reivindicaba esa sacralidad. Esa sacralidad también coincidía con
la idea de que el magisterio, este trabajo del docente, no era un trabajo cualquiera, era una vocación, era una misión, era un apostolado. El maestro era un apóstol el que tenía que transmitir estas verdades universales, los valores de la civilización occidental, la lengua común, la idea, repito, de razón, que se escribía con mayúscula, la razón científica, positiva, la idea de verdad, método. Él se sentía depositario de esta misión que trascendía lo que era un simple trabajo. Esto le daba al magisterio una característica muy especial. Era una especie de sacerdote laico. Y la escuela se construyó como una especie de contra la iglesia, que era su competidora. La iglesia, antes del advenimiento del Estado moderno, era la depositaria de las verdades, que eran verdades sagradas, verdades transmitidas por Dios a los profetas y que eran inculcadas por los sacerdotes. Ahora las verdades son verdades científicas, resultado de la razón y de la observación, como decían los positivistas. Los científicos eran los que producían estas verdades y estos miles de maestros eran los apóstoles y los sacerdotes reproductores de estas verdades en las escuelas. Esta idea hoy en día también está en crisis, no hace falta que hacer muchos análisis. Este supuesto, este pilar que sostenía el edificio de los sistemas escolares modernos, hoy está en tela de juicio. También se suponía que lo prioritario en esta etapa de la escuela, cuando se funda la escuela, era la socialización. La escuela tenía que trascender las particularidades de los individuales, las particularidades individuales, lingüísticas, culturales, y tenía que inculcar ese fondo común de verdades para que los individuos fueran socializados. Para integrarse a la sociedad había que hablar la misma lengua, tener los mismos valores, respetar los mismos símbolos. Su misión era socializar. Hoy en día se le pide a la escuela que particularice, que respete lo particular, las culturas, las etnias, el género. Hoy en día las culturas particulares reivindican su derecho a la existencia. El pluralismo, uno de los grandes temas ahora, el problema de la escuela moderna es el tema de la diversidad, del respeto a la diversidad. Estas cosas en el siglo XIX, en ningún país de América Latina ni de Europa se discutía. La diversidad había que liquidarla. Se tenía que imponer la civilización, la ciencia positiva, la idea de razón, o sea, una verdad. A las demás había que liquidarla. Una lengua, que era la lengua oficial y racional. En este caso el español, en Italia el italiano, frente a la pluralidad de lenguas, una lengua. La socialización era prioritaria sobre la individuación, el respeto de lo particular. Hoy en día incluso se llega a hablar de que la maestra en la escuela, el maestro, tenemos que respetar las particularidades individuales. Las familias exigen que a la escuela se le respete al chico en sus características particulares. Mi hijo es un chico sensible, le gusta el arte, ¿usted por qué le insiste con matemática? A pedagogía individualizada. La escuela surge como pedagogía de masa. Un profesor con 30, 40 alumnos y se le da la lección al conjunto, no, una lección individualizada en función de las particularidades de cada uno de los alumnos. Hoy en día hay una tensión entre individuación y socialización. Eso lo viven muchos maestros. En todo Occidente, ¿no? Porque la diversidad cultural es una característica. Y es el derecho a la diversidad. Se habla de derecho a la diversidad. Bueno, ¿cómo conciliamos la socialización? El hecho de que todos tengamos que tener una serie de valores comunes, lenguajes comunes, creencias comunes, y al mismo tiempo respetar lo particular, lo individual incluso. Es una tensión nueva. Ese pilar ya de la socialización dominante no existe más. Y por último, ya tampoco existe un ajuste entre lo que la escuela produce, los títulos que distribuye la escuela y los puestos en la sociedad. En la primera etapa, en los primeros periodos de desarrollo de los estados modernos, el tipo que terminaba la primaria le esperaba determinado tipo de actividad en la sociedad. El que tenía la secundaria iba a hacer tareas de tipo gestión, administrativa, en las empresas privadas, en el Estado, en fin. Los que tenían títulos universitarios los esperaban cierto. Había un ajuste, una especie de encuentro entre los títulos que distribuía la escuela y el lugar que había que ocupar luego en la sociedad, especialmente en la estructura ocupacional, en el mercado de trabajo en la sociedad. Hoy en día se ha roto esta vinculación. Se ha roto esta vinculación, no hay un ajuste automático entre los títulos y los puestos. Entonces la escuela es acusada que no forma para el mercado de trabajo, que forma demasiadas, bachilleres, o forma demasiados abogados y forma pocos ingenieros, o que forma ingenieros que no tienen las competencias requeridas por la producción moderna. O sea, el tema del ajuste ahora entre lo que la escuela produce y lo que el mercado de trabajo demanda es un gran tema en la sociedad contemporánea. No era un tema en las primeras etapas del desarrollo escolar. El problema es que los sistemas escolares han sido diseñados, todos sus dispositivos han sido diseñados teniendo en cuenta estos supuestos que hoy ya no existen.
Pero en términos sintéticos, ¿cuál era la racionalidad de esta primera etapa de desarrollo de las escuelas? Que daba sentido a la escuela. Era la formación de la ciudadanía, del sujeto de la república moderna. Había que inventarse al mexicano. Más allá de ser huichol, tzotzil, español, alemán, porque venían los inmigrantes, había que construir la figura del mexicano, la figura del argentino. Estos países inmigratorios como la Argentina también tuvieron que reducir la diversidad y homogeneizar, esa era la palabra. Yo recuerdo en esos congresos pedagógicos de fines del siglo XIX acá en México, el verbo más pronunciado por los pedagogos y los padres fundadores de la escuela moderna mexicana era el verbo homogeneizar, porque había que constituir al ciudadano. Esa era la racionalidad. La pregunta hoy es, ¿esa sigue siendo la misma racionalidad? ¿Cuál es el principio que da sentido a la escuela contemporánea? Yo voy a tomar posición. Yo voy a decir que ya no es la constitución de la ciudadanía, ya está la ciudadanía constituida. Hay otras instancias que también contribuyen a crear la conciencia nacional del argentino, quizás el aparato deportivo, por ejemplo, el medio masivo de comunicación, más el fútbol, contribuye más a crear identidad nacional que la escuela con sus festividades y su historia. Digamos, además ya está constituida la nación. La nación está en las cosas, está en las banderas, está en las plazas, está en las efemérides. Hoy en día, ¿cuál es el sentido de la escuela? Hoy en día, para mí, la palabra clave es justicia social, equidad, igualdad. Creo que ojo, no estoy muy seguro de lo que digo, tenemos que encontrar un principio que dé sentido. Ya no puede ser el mismo del siglo XIX. Pero en América Latina y en Occidente, las sociedades capitalistas adolecen de el capitalismo ha sido muy eficaz para producir riqueza, pero la distribución de esta riqueza es extremadamente injusta. O sea, la pregunta que hay que hacerse hoy y que da sentido a la escuela, creo yo, es ¿en qué medida la escuela contemporánea? Cuando digo la escuela hago referencia a la educación común general obligatoria. No estoy pensando tanto en la educación superior, que tiene sus especificidades, que no es mi tema, hace mucho que ya no tengo a la universidad como objeto de reflexión. Estoy pensando en la educación común, la obligatoria, la general. ¿Cuál es la contribución que la escuela puede hacer a la constitución de sociedades más justas, a la construcción de sociedades más justas? No digo menos ricas, digo ricas y justas y libres al mismo tiempo. Yo creo que es allí donde está jugando el sentido de la escuela contemporánea. Por eso digo, las palabras clave pueden ser equidad, puede ser justicia, puede ser igualdad. Después discutimos más, hay que discutir luego cuál es la palabra adecuada, aunque yo soy partidario también de los sinónimos. No me gusta quedar pegado de una palabra, pero creo que la idea de justicia, de igualdad, eso es lo que puede dar sentido a la escuela contemporánea. Y es allí donde la estrategia de la participación tiene un sentido muy particular. Paso rápidamente. Esquematizando, si uno quisiera ordenar todas las propuestas ideológicas políticas que están presentes en los escenarios políticos sociales contemporáneos, yo diría que el espacio político ideológico de Occidente está organizado alrededor de dos grandes polos o dos grandes tradiciones culturales, políticas, ideológicas. Uno de estos polos, y aquí voy a reproducir el esquema de un más que economista, que fue el señor Albert Hirschman, un gran economista norteamericano que traspasó la economía. Incluso hay un libro en honor a Hirschman que se llama Traspassing Economics. Fue un gran economista de Harvard. No estoy hablando de un marxista, estoy hablando de un señor académico que tiene el máximo reconocimiento académico en los Estados Unidos, en Occidente. Se sacó un libro muy lindo que se llama Exit, Voice and Loyalty. Salida, voz y lealtad. ¿Qué es lo que, con este título enigmático, qué es lo que nos quiere decir Hirschman? Quiere decir que en las sociedades actuales existen dos principios reguladores de la vida social. Cuando en una relación social se pierde el equilibrio, y cuando piensa esto, lo piensa en términos generales muy abstractos, que puede ser aplicado incluso a la relación social entre un marido y la mujer, a la relación que puede haber entre un militante, por ejemplo, un docente y su sindicato, un militante político y su partido político. Cuando hay satisfacción en la relación no hay ningún problema. Cuando se produce un desequilibrio, cuando uno no está de acuerdo, por ejemplo, tiene un conflicto con su mujer, o con la conducción del partido a la que yo pertenezco, o con el carnicero al tendero al que le compro, el supermercado donde yo compro la comida, yo tengo dos grandes posibilidades, dice Hirschman.
tengo la posibilidad de salirme de esa relación, comprar en otro lugar, divorciarme, buscarme otra compañera, irme del partido y meterme en otro partido. Si no estoy de acuerdo con el partido al que pertenezco, me voy a otro partido. No me gusta la escuela donde mando a mis hijos, me voy a otra escuela. Este principio de la salida, el exit, es el principio estructurador del mercado. Los que creen en el mercado creen que la libertad de entrar y salir de una relación es el gran principio regulador de los sistemas los sistemas de relaciones sociales modernas. Ahora pensemos en el sistema escolar. El gran principio de regulador, el que garantiza la mejor asignación de recursos, el que garantiza la mejor calidad, sería darle la posibilidad a las familias, porque estamos hablando de niños, y los que eligen la escuela son los padres, ¿no es cierto? Son el padre y la madre, no los niños, especialmente cuando son más chicos, darle la posibilidad a la familia de entrar y salir de esa relación que mantiene con su proveedor, que es la escuela, la institución escolar. Los liberales creen en el exit. Esa es la manera que tienen los individuos de participar, entre comillas, en la vida social. Ese es el poder que tienen los ciudadanos y que hay que darle a los ciudadanos, ¿cierto? Ese es todo el poder que tienen. No me gusta la escuela porque no está sacando promedios, está sacando promedios de aprendizaje de lengua, matemática inferiores al promedio nacional, pues entonces me cambio de escuela, me voy a otra escuela. Y de esa manera le doy una señal, le envío una señal al proveedor de que hay algo que no funciona. Mi mujer me hace la sopa fría o me hace siempre la sopa que no me gusta o me repite las comidas y tengo problemas con ella, entonces me cambio de mujer, punto. Claro. Ella verá después con el próximo compañero, si va a poner las pilas, va a decir, ahora sí voy a hacer la sopa caliente. O sea, esta es la señal que ella va a recibir de que tiene que cambiar su forma de comportamiento y de que tiene que mejorar la calidad de sus prestaciones. Este es el mecanismo liberal, la salida. La familia en este caso se convierte en un cliente y esta lógica supone que existe una clara separación entre la oferta y la demanda de servicio. Por un lado está la oferta, la escuela, los maestros, el programa, la pedagogía. Por el otro lado están los padres de familia, que son los consumidores de ese bien que es el conocimiento. Unos producen la enseñanza, los otros la consumen. El poder que tiene que tener el consumidor, en este caso el padre, es la capacidad de elección. Esto se llevó a cabo masivamente en pocos lugares del mundo, pero uno de ellos es Chile. Así está Chile ahora, con el sistema escolar. Esta idea de que hay un mercado educativo donde el poder que tienen los consumidores, que son las familias, frente a los proveedores, es la capacidad de elegir. Y obviamente hay dispositivos. Es esta capacidad de elegir la que va a determinar el financiamiento, por ejemplo. Los establecimientos que tienen, los oferentes que tienen muchos clientes van a recibir más financiamiento. Se supone que son los mejores. Los que tienen pocos clientes van a recibir menor financiamiento. Entonces tendrán que ponerse las pilas, como se dice, y repensar lo que están haciendo. Si ven que les cae la cantidad de alumnos, dirán, algo estamos haciendo mal. Como el carnicero de la esquina en Argentina, se da cuenta de que vende menos carne y dice, algo estoy vendiendo mal, la carne está dura, o estoy tratando mal al cliente, tengo que cambiar. Ahí se acabó entonces, repito, la participación. Esto supone autonomía de los establecimientos para que puedan ofrecer educación de acuerdo a la demanda, hacer atractiva la oferta, pueden hacer publicidad. Los padres tienen que estar en condiciones de elegir, etcétera, etcétera. Después vamos a ver cuáles son los supuestos para que esto funcione en la educación. Pero esta es una opción. Estoy simplificando, porque después hay variedad. Uno hace tipos puros, digamos, el escenario político ideológico está organizado alrededor de estos dos polos. Este sería el polo de la derecha. Pero tenemos otra posibilidad, dice Hirschman. En cualquier relación social, en la relación entre un prestador de servicio y un beneficiario de este servicio, padres de familia, escuela, director, hay otra manera. No solamente podemos tomar la decisión de irnos, tener la libertad de entrar y salir, podemos tomar la palabra, dice Hirschman. Por eso le llama la voz. La voz es una alternativa como principio regulador al exit, a la salida. Yo antes de separarme de mi mujer le digo, mira, no me gusta cómo está haciendo la sopa. Te dije ya que la sopa me gusta caliente. O si no, tenemos un conflicto, hablemos, yo te voy a presentar, te voy a explicar cuál es mi insatisfacción, a ver si logramos cambiar nuestras relaciones. La toma de la palabra, a esto yo le llamo participación.
Por eso que la participación es algo más que una moda, pero digo, hay que saber qué se dice cuando se habla de participación. Es tomar la palabra e incluso tomarla en forma colectiva, especialmente en el caso de los sistemas de servicios personales. La voz hay que tomarla en forma colectiva, no ir cada uno individual. Cada padre va a la escuela, señora directora, veo que el inglés que está enseñando, mi hijo no aprende inglés, a mí me gustaría que mi hijo aprenda inglés porque es muy importante en el mundo moderno. No, la participación colectiva, primero horizontal, hablo con los otros padres, con aquellos otros compañeros, familias, digamos, que comparten, que mandan a sus hijos a la escuela, tenemos el mismo objetivo, los mismos intereses, y colectivamente, en forma organizada, a través de asociaciones. Ese es otro tema interesante. Solo se puede actuar colectivamente a través de la organización, del mecanismo de la representación. No hay otra manera de actuar colectivamente. Hago aquí un pequeño paréntesis, permítame, ya que estamos invitados por un sindicato. Yo soy amigo de las organizaciones. Los individuos que no son poderosos individualmente, nosotros no somos poderosos individualmente. Un maestro solo, un obrero solo, un gran empresario de la multinacional, él solo tiene un poder. Él puede tomar el teléfono, marcar un número y ser recibido por el presidente de la República de Argentina. El presidente de General Motors en Argentina la llama a la presidenta y obtiene una cita. Él no necesita una organización, sumar su pequeña fuerza a las pequeñas fuerzas de los demás que están como él, para tener un poco de poder y capacidad de hacer oír su voz. Los que no tenemos poder individualmente y que padecemos situaciones de injusticia social, la única manera que podemos hacer oír nuestra voz es sumando nuestras voces a través de una organización colectiva. El capitalismo no quiere, el liberalismo no quiere saber de organizaciones colectivas. El capitalismo es individualista. Cuando ellos hablaban de la voz, de la palabra, el éxito es individual, es una salida individual. No te gusta este perdedor, andate a otra parte, no hagas un boicot, no asocies, no empieces a agitar a los otros padres para que vaciemos la escuela. No, es individual, son decisiones individuales. Los que hay en la sociedad son individuos. Sí, son sospechosos los liberales de las organizaciones, porque las llaman inmediatamente corporativas. Pero repito, los dominados, los que sufren, los que no tienen poder en términos individuales, pero son muchos. La única manera que tenemos de hacernos oír, de colocar nuestras demandas en la agenda política, es hacerlo en forma colectiva. Para eso necesitamos organización, representación, porque no hay manera de actuar todos juntos, todos no pueden hablar, tiene que hablar uno en nombre de los demás. Obviamente que debe ser elegido, hay una lucha por la representación, en fin. Vamos a volver sobre esto porque me parece que es muy interesante. Nosotros vivimos democracias representativas. La democracia directa es imposible. En sociedades masivas no van a... ¿Qué es la democracia directa en el DF? Imagínense ustedes, son 30 millones. Se participa a través de representantes. En la política participamos a través de nuestros representantes en el Parlamento, a través de los partidos políticos. Los liberales desconfían de las organizaciones y de la acción colectiva. Solo ven la sociedad como suma de individuos. Claro que hay individuos que tienen mucho más recursos que otros, entonces sí que tienen el vozarrón y otros tienen una pequeña vocecita que nadie escucha. Bueno, el mecanismo del éxito, el mecanismo de potenciar la demanda tiene como resultado producir, reproducir y ahondar desigualdades sociales. Está visto esto, que cuando se le da la capacidad de elegir, los que tienen capacidad de elegir la escuela, porque no todo el mundo puede elegir, se va a escuelas privadas. La idea detrás de esta cuestión de potenciar la demanda es generar un mercado educativo, mercantilizar el conocimiento, privatizar la cultura y el conocimiento. Así como se hizo en el primer capitalismo, se privatizó la tierra era propiedad colectiva, se transformó en un bien transable que se compra y se vende, ¿no? Se cercó la tierra, aparecieron los famosos los alambrados que tenemos en Argentina, ¿no? Entonces la tierra de propiedad colectiva se transformó en propiedad privada que se compra y se vende, en una mercancía. En este momento en Occidente lo que está en discusión es la privatización de la cultura y del conocimiento. En un momento donde el conocimiento y la cultura se ha convertido, vamos a ver después, en un capital. Por eso creo yo que en los próximos años, en los escenarios políticos occidentales, la lucha por la política educativa va a dejar de ser una lucha sectorial, y tiene que dejar de ser una lucha sectorial. Es una lucha política, porque lo que está en juego en el sistema escolar es nada más y nada menos
que el desarrollo de conocimientos equitativos en las personas. Entonces, post salida, son los dos grandes principios estructuradores, reguladores de los sistemas sociales modernos. Cada uno opta en función de sus criterios, valores, tradiciones. Yo declaro, pongo las cartas sobre la mesa, soy partidario de la participación y de la participación colectiva, como principio organizador, generador. ¿Por qué? Porque el mercado librado a sí mismo lleva a la desigualdad. Y la igualdad, está demostrado empíricamente en todas las sociedades, que la igualdad o las sociedades menos desiguales son desiguales porque pusieron límite a la capacidad de decisión de los individuos. La construcción de una sociedad más justa, más equitativa, nunca será el resultado espontáneo de las fuerzas del mercado. Porque la distribución de las cartas es extremadamente desigual. Si dejamos a cada uno que juegue con las cartas que tiene, las desigualdades, la distribución de los capitales es extremadamente desigual. Si dejamos que cada uno juegue con las cartas que tiene, los que tienen mejores cartas seguirán acumulando capital. Y la distancia entre los que no tienen y los que tienen seguirá ahondando, como lo demuestran empíricamente los datos de la mayoría de las sociedades capitalistas desarrolladas actuales. Donde se deja librada al mercado, la desigualdad es la consecuencia ineludible. Alguien puede decir, bueno, pero ahí rige la libertad. Puede ser. La libertad de hacer cada uno lo que puede hacer con los recursos que tiene. Libertad de entrar y salir del territorio mexicano o argentino. Sí, todo el mundo tiene la libertad de entrar y salir del territorio argentino. Pero tiene más libertad aquel que tiene dinero para comprarse un pasaje para ir a Europa que aquel que no tiene ni para comprarse un pasaje para ir a la playa más cercana de Argentina. Es cierto, los liberales dirán, ponen primero el valor de la libertad. Ese es el valor supremo. En el otro polo, digamos en el polo centro izquierdista del escenario político, después están todas las intermedias en el medio, ¿no? Estamos viendo en términos idealtípicos las dos posiciones más puras, entre comillas, son construcciones mentales que tenemos nosotros para ordenar un poco la pluralidad de fuerzas políticas e ideológicas que hay en la sociedad. En ese polo centro izquierdista, lo que se pone primero, lo que nosotros ponemos primero, sin desmedro de la libertad, ojo, es el valor de la justicia de la igualdad. Que ese sí, la construcción de una sociedad más justa, siempre será el resultado de una acción deliberada, de una voluntad colectiva política. No del espontaneismo del mercado, sino de una voluntad colectiva que supone entonces la valorización de la política. Por eso los otros valorizan la economía. En el polo centro izquierdista se revaloriza la política como acción colectiva. ¿Qué quiere decir la política? Que nosotros como ciudadanos, como miembros de una colectividad, por último como miembros del género humano en una sociedad globalizada, tenemos derecho a decidir colectivamente qué es lo que queremos. Esto requiere entonces acción colectiva. Requiere deliberación, requiere ciudadanía activa, requiere participación. ¿Hacia dónde queremos ir? Nunca será la justicia y la igualdad el resultado automático de la fuerza del mercado. Lo digo, lo repito, porque en el polo centroizquierdista está la política, por acá está la economía. La economía vista como leyes naturales de la economía, ley de la oferta y la demanda. Entonces, la equidad como proyecto colectivo, como proyecto político, la educación como un derecho, el acceso al conocimiento como un derecho, no como una mercancía que se compra y vende en el mercado. Porque el conocimiento constituye parte de la construcción de la identidad, de la subjetividad, de ser alguien. Eso no puede quedar librado a su capacidad adquisitiva, no puede quedar librado a la cuna. Tiene que ser garantizado colectivamente el conocimiento. Si no, nos va a pasar igual que con la tierra. Después tuvimos que hacer la reforma agraria. Aquí tenemos una dificultad adicional. La tierra se podía repartir. Si se tenía el poder político, bueno, ustedes tienen una rica historia, ¿no es cierto? Revolución Mexicana, reforma agraria. La tierra era un bien material que si uno tenía el poder y llegaba al Palacio Nacional, tenía la posibilidad de decir, bueno, la colectivizo, la divido, la reparto. Hay múltiples ejemplos en Occidente de reforma agraria. La desgracia, entre comillas, la particularidad del conocimiento es que el conocimiento no se distribuye, no se puede repartir. Yo he conocido muchos ministros de educación de América Latina, buena gente de buenas intenciones, no son elitistas, son democráticos, ellos quisieran que todo el mundo aprenda a leer, escribir, que aprenda matemáticas, pero tienen esta pequeña dificultad.
que ellos no pueden repartir la matemática por decreto. Si no, lo hubieran hecho, pues son gente, buena gente. Algunos incluso son amigos míos, que yo los conozco, sé que hubieran repartido la matemática, que no es de malos, que las pruebas PISA demuestran que algunos aprenden mucha matemática y otros no aprenden. No es porque ellos son malos, créanme, en serio, no es la maldad, no es que hay un plan. Algunos creen que hay una mente perversa que quiere que controle el mundo, entonces quiere que el conocimiento esté... No, la mayoría de los ministros son gente buena, pero tienen esta pequeña dificultad, digo yo, en que el bien simbólico tan estratégico que es el conocimiento y la cultura, a diferencia de la tierra, no se distribuye y no se reparte. La familia, cuando digo la familia, el alumno, los alumnos, las nuevas generaciones y sus padres o tutores mayores, no son compradores de educación. Esto lo digo sociológicamente, no es un problema de valores, sociológicamente. El conocimiento no es un par de zapatos, una corbata, una camisa, una casa, como un auto que se compra hecho. El conocimiento necesariamente, el aprendizaje, apropiarse del conocimiento es a través del aprendizaje. Así uno se apropia de la matemática, ¿no? Del capital cultural acumulado por una sociedad. No se compra hecho. Por eso hay que criticar con argumentos lógicos la teoría, el traslado mecánico de la lógica de producción de bienes materiales al campo de la producción de servicios personales, como la educación o la salud. Ustedes cuando están enfermos, nosotros cuando estamos enfermos, no es que vamos al médico y el médico nos cura a nosotros. El hospital nos cura, no. Yo tengo que coproducir mi salud. Así como estoy obligado a coproducir mi aprendizaje. Se equivoca que el padre de familia que dice, yo compro la educación, lo mando a mi hijo a un buen colegio, ahí va que le compro la matemática. No, el hijo tiene que hacer lo que solo su hijo tiene que hacer para que aprenda matemática. Por más que tenga el premio Nobel de Pedagogía, que no existe, entre paréntesis, no tenemos premio Nobel de Pedagogía. Le dan mejor profesor de matemáticas. Si el alumno no estudia matemática, no hace lo que él y solo él tiene que hacer, no va a aprender matemática. O sea que somos coproductores del servicio escolar nosotros. No somos compradores, no hay una clara diferencia entre la oferta de enseñanza, sería la escuela, el maestro, los métodos, y la demanda, los padres de familia, los alumnos. No hay una clara separación entre oferta y demanda acá. No se puede aplicar. Es una falsa analogía que lleva a engaños esto de aplicar analógicamente esta división entre oferta y demanda en el caso de la salud y en el caso de la educación. No es así. Somos coproductores, somos necesariamente socios. Y a esto yo le llamo dimensión estructural de la participación. Si uno no participa en su aprendizaje, no aprende. No es un problema de voluntarismo acá, no es un problema de decir qué bonito, hay que participar. No, no. Si tú no calientas la silla, como decimos en Argentina, no haces la tarea, no lees, no escuchas, no preguntas, no trabajas. El aprendizaje supone un trabajo, no solamente el trabajo del maestro, está el trabajo de los aprendices. Y cuando son más pequeños, ahí son, digamos, de los aprendices y sus familias, padre, madre, tutor. Hay cosas que el alumno tiene que hacer en la escuela y hay cosas que el alumno y su familia tienen que hacer en la casa. Y es aquí donde vienen todas las grandes tradiciones culturales que hay en Occidente. Japón es distinto que Estados Unidos. En Japón, por ejemplo, primero el valor de la educación, se han dado cuenta hace mucho que el conocimiento es un capital, que la política educativa es tanto más importante que la política económica para el bienestar de los individuos y la riqueza de las sociedades. Entonces la mujer, en la cultura japonesa, la mujer, aunque sea doctora en biología, abogada, médica, su primera responsabilidad, la esposa, la mamá, es educar a sus hijos, acompañar la educación de sus hijos. Pero eso es en Japón, no es en Argentina. Yo no puedo trasladar mecánicamente una cultura, un rasgo cultural ancestral, que no está suelto eso, porque eso depende del papel de la mujer en la sociedad, de la cultura, de la política, de la religión. O sea, no es un elemento suelto que uno puede importar. ¿Por qué no hacemos como en Japón? Pongamos que la mujer... Esto es una locura en Argentina, no sé en México. Pero allá sí, la familia... Y fíjense qué interesante, según los estudios sociológicos hechos, comparativos entre Japón y Estados Unidos, la mujer, la familia, la mujer básicamente, ¿no?, lo que hace es acompañar afectivamente al chico, estar presente, levantarlo a la mañana, darle el afecto, controlar el uso del tiempo, que haga la tarea, va a las reuniones de la escuela, habla con los docentes. No se mete en la cuestión pedagógica, no le ayuda a hacer la tarea, no le explica la regla de tres simple.
En Estados Unidos la tradición es que los padres se meten también en la cuestión pedagógica, le explican cuando están en condiciones de hacerlo. Ojo, no todos los padres tienen el mismo capital cultural como para contribuir. Ahí está el tema de las condiciones después sociales de la participación. Uno puede participar más si tiene recursos, tiempo, tiene cultura. No todo el mundo, no todas las familias tienen aquellos recursos que son necesarios. Movilizar, que hay que movilizar para participar en la educación de los hijos. Pero digamos, aquí viene entonces el tema de las tradiciones culturales, pero en todos los casos tiene que haber una participación de los aprendices de su familia, con los matices nacionales, culturales, etcétera, etcétera. A esto yo le llamo dimensión estructural de la participación. La otra dimensión es la muy conocida, es la contributiva. Para ir desagregando un poco este concepto tan bonito y tan pronunciado, verbo tan pronunciado, participar. La otra dimensión es la contributiva. Cuando uno le pregunta a los maestros, y acabo de asesorar una investigación hecha empírica en la provincia de Buenos Aires con padres de familia de escuelas primarias sobre la relación familia-escuela. Según los maestros, la forma más frecuente que los padres participan es contribuyendo a la escuela. Participar para un docente o para el director de un establecimiento en Argentina quiere decir que el padre contribuye con la cocina para el alimento escolar, arregla la escuela, la pinta, los padres. Sí, acá los padres participan mucho, o sea, ponen, colaboran. Dimensión colaborativa de la participación, no hacen referencia a la dimensión estructural de la que hablé primero. Son muy comunes en la cultura escolar. A los maestros nos gusta que los padres vengan a ayudarnos. Está bien, es una dimensión. Curiosamente señalaba yo cuando hice un estudio sobre CONAFE acá con el programa AGE y otro de CONAFE, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? el RED. Se exige a los padres que contribuyan justamente a los sectores más populares, más excluidos de América Latina, son los que más contribuyen. En el sentido que son los que vienen a la escuela, la pintan. Nosotros los sectores medio altos no ponemos nada, especialmente en las escuelas públicas de Buenos Aires, en la capital federal. Los padres no ponen nada, ahí ponen todo el Estado, la pintura, el equipamiento didáctico. A los sectores populares, que son los que menos tienen, les pedimos que pongan. Es que si no ponen, no hay, digamos, ¿no? Yo cuando uno veía esas primeras escuelas construidas acá en las zonas rurales mexicanas, en las primeras etapas de la Revolución Mexicana, yo me di el gusto de mirar unos informes de supervisores que estaban perdidos ahí en un archivo de la SEP, informes que manuscritos de supervisores, y que agregaban fotografías de las escuelas visitadas en las comunidades rurales, y mostraban cómo construían las aulas, los padres de familia construían las aulas. O sea que esto es viejo. Los sectores más populares excluidos, si no ponen ellos, si esperaran que llegara del Estado, por ahí tardaría mucho más. Pero pues también es una injusticia, es una hipótesis mía, digamos, un juicio de valor mío. A los que menos tienen le pedimos que pongan, a las clases medias que más tienen, a eso le da todo el Estado. Bueno, habría que pensarlo. Bueno, la dimensión contributiva, esa es muy conocida en la escuela, y no agrego más. La tercera dimensión es la más complicada, es la dimensión política de la participación. Se han dado cuenta que yo estoy hablando de participación más limitada al ámbito micro de la institución, ¿no? Participación en la formulación de las políticas educativas a nivel macro, que sería otro discurso, porque ahí son otros los protagonistas. Quizás no son tanto los padres de familia, la definición de políticas, planes, leyes de educación participan más los sindicatos, los partidos políticos, los periodistas, los expertos, los organismos internacionales, mucho más que los padres de familia. Yo estoy hablando de la participación a nivel de las instituciones, me he ubicado en este nivel micro de las instituciones, lo otro requeriría otro discurso. Y bueno, en este nivel micro también se puede plantear la dimensión política, cuando los padres de familia, a través de sus representantes, participan en las tomas de decisiones que tienen que ver con recursos, de qué enseñar, y ahí cómo evaluar, ahí la cosa se pone complicada. Ahí hay experiencias en el nivel mundial, por ejemplo, a mí me interesó mucho la experiencia brasilera en varios estados, donde los padres de familia participan votando al director. El director se elige, en Minas Gerais empezaron con esas experiencias, un estado importante de Brasil. El director de escuela secundaria se elige entre un conjunto de candidatos que pasan los requisitos formales. Los candidatos a director de cada establecimiento, uno se candidatea como director de la escuela, del colegio, presentando una solicitud donde obviamente hay requisitos, hay que tener diploma, tantos años de antigüedad. Entre todos los seleccionados, estos tipos van a una elección. Primero tienen que ir a la escuela, presentar una propuesta de trabajo para la escuela, presentan la propuesta de trabajo en la escuela y son votados por los padres de familia, los profesores del establecimiento y los alumnos mayores de 14 años.
Ahí hay un poder de elegir al director. Es una decisión, ahí es participación, es política. Decisiones estratégicas importantes. Bueno, ahí tenemos menos experiencias. Algunos me han dicho, perdí, no hice el seguimiento de estas experiencias, en varios estados de Brasil. Sé que eso llevó a conflictos, no sé cuáles perduraron, cuáles no perduraron, pero bueno, mirarlo eso, porque en Europa hay presencia permanente de los representantes de los padres en los consejos escolares. O sea que los directores de establecimientos de primaria y secundaria, en España, en Italia, por ejemplo, tienen un cuerpo colegiado donde hay representantes de los padres de familia en forma permanente. Ahí viene después la lucha por la esfera, el campo y el peso de la participación. Son tres categorías que creo que son importantes desde el punto de vista analítico. Participación, cuando digo la esfera de participación, ¿participación en qué? Ahí está la materia. Usted puede participar solamente en la organización de las fiestas escolares, del viaje, no sé qué. O sea, ¿en qué tema se participa? Es el tema de la esfera, eso ya es delicado. En estas cosas los padres no participan. Por ejemplo, en definir el sistema de evaluación usted no participa. ¿Participan los padres en el reclutamiento de docentes? ¿En las juntas de selección de docentes o no? En la esfera, esa esfera es un tema de debate y de lucha política. En esto participan, en esto no, en esto sí, en esto no, en esto más o menos. En el campo, ¿quiénes son? ¿Cuántos son los que participan? El campo hace referencia a cuántos son los agentes o sujetos que participan. Y el peso es la profundidad de la participación. Uno puede decir que se puede participar en forma leve, por ejemplo, recibiendo información, yendo a las reuniones donde se solicita información. Acá hay una tipología que acabamos de armar en esta investigación que hicimos en Buenos Aires. Es la forma clásica de participación, le hemos llamado forma clásica aquella que significa participar es asistir cuando son convocados por los docentes, a reuniones informativas y a organización de actos escolares, especialmente las efemérides. Ese es un peso liviano, digamos, no es un peso profundo. Hay otra participación que es una participación, una demanda, diría más que participación, una demanda de participación, un subconjunto importante equivalente al 60% de los docentes de primaria y secundaria de escuelas públicas entrevistados, demanda capacitación para relacionarse con los padres de familia. Indirectamente están indicando que no se sienten totalmente calificados para resolver todos los múltiples problemas que tienen que enfrentar en la relación con los padres de familia. Pero están demandando capacitación, interesante, para relacionarse mejor con los padres de familia. Mientras que una pequeña minoría dice que esta cuestión de la capacidad de relacionarse con los padres de familia es una cuestión innata. Hay gente simpática, hay docentes que tienen esta capacidad comunicativa, simpática, de generar confianza, y hay algunos que no. Que esto no se puede formar. Yo creo que todo se puede formar. Los sociólogos creemos más en lo social, en lo construido socialmente que en lo innato, pero bueno. La mayoría también de los docentes piensa que, pues la mayoría, el 60% pide capacitación para esta cuestión. Por ejemplo, entender lo que es la estructura y dinámica de las familias contemporáneas. Muchas docentes, en múltiples entrevistas que he hecho con docentes en Argentina especialmente, muestran un desconocimiento, o sea, han quedado fijados a una imagen de familia que era la familia tradicional. Papá, la mamá conviviendo bajo el mismo techo con una relación formalizada a través de un organismo público de justicia, un matrimonio. Esa figura prototípica del papá, la mamá, es una de las configuraciones, de las múltiples configuraciones familiares posibles en las sociedades contemporáneas. Y muchos docentes están añorando esa familia. Y muchos de los docentes no la tienen tampoco ellos. Ya tienen forman parte de otras configuraciones, pero en el imaginario docente todavía está esta demanda de familia en ese sentido tradicional. Sería bueno que en la formación tuvieran un conocimiento más antropológico acerca. En todas las sociedades debe haber estudios hechos en México también sobre la estructura dinámica de las familias en México. Hay cosas que ya no se puede pretender volver, por ejemplo, a la familia tradicional, porque la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, se ha liberado, y si está 8 horas trabajando, no puede estar esas 8 horas que estaba trabajando, antes estaba en la casa con los niños. O sea, que han habido cambios en la relación entre los géneros, entre hombres y mujeres. Cambios en la relación entre los grandes y los chicos, porque los chicos tienen derecho. Esa relación de poder absoluto que tenían los adultos padres sobre los niños hoy en día se ha modificado en favor de los niños. Los niños tienen derecho. Esas han sido transformaciones recientes. Yo creo que eso ha provocado cambios en la estructura y dinámica de la familia, y esto debería ser objeto de reflexión en los procesos de formación de maestros. Una gruesa también minoría de docentes mantiene una actitud que hemos calificado una actitud estratégica frente a la relación con los padres. Son esos maestros que, pese a las dificultades,
Si quieren les voy a leer algunas declaraciones de los padres, porque son muy interesantes. Dice, los padres estas declaraciones estarían indicando la presencia de esto que hemos denominado actitud estratégica frente a los padres. Dice, los padres vienen muy agresivos. Esto entre comillas, no es una declaración. Uno tiene que sentarse con ellos, hablar para que saquen todo ese enojo. Hay un desencuentro muy fuerte entre padres y una carga de responsabilidad. Hay una especie de desencuentro porque la mayoría de los padres, cuando se los investiga, incluso en Europa, la mayoría de ellos dicen que no se sienten habilitados, que los docentes no les dan lugar a participar en las escuelas. La queja de los docentes es que los padres no participan en la educación de sus hijos, que están enojados, que vienen mal. Cuando se le pregunta a los docentes mexicanos en la encuesta esta comparativa latinoamericana que hicimos, igual que en el resto de los países, cuando se les pregunta cuáles creen ustedes que son los factores principales que determinan el aprendizaje de los chicos, la razón más frecuente que indican los docentes mexicanos, argentinos, brasileros, peruanos, y donde lo hicimos más, uruguayos, el acompañamiento de las familias a la educación de los hijos. Antes que el método pedagógico, pero le damos una lista de factores que contribuyen al aprendizaje de los chicos, el factor que los docentes declaran en forma mayoritaria como importante es el acompañamiento de la familia. Pero hay un desencuentro ahí. Algo de verdad tienen. Es importante también el papel del docente, de la escuela, el método que aplican, en fin, la calidad de la escuela, etc. Pero hay este desencuentro. Los padres vienen muy agresivos, en fin. Al principio son autoritarios y violentos, así dice un maestro. Al principio son autoritarios y violentos, pero finalmente terminan reconociendo las falencias de las familias y la conversación se torna en un pedido de ayuda. Otro dice, hay que ser bastante flexible. El nivel socioeconómico muchas veces es bajo. Por eso hay que tratar de ponerse en el lugar de ellos, comprender la situación del chico y de la familia. Estos son aquellos que, pese a las dificultades, tienen una actitud estratégica frente a la familia. Saben escuchar. No se enojan porque el padre viene enojado. Saben comprender, saben proponerse un objetivo y actuar sobre las propias familias. Esto le llama actitud estratégica. Y por último, están aquellos que son los escépticos, nihilistas. Los padres de hoy no les interesa la escuela, no les interesa la educación de los hijos, no vienen cuando los citamos. Y aquí dicen lo mismo tantos docentes que trabajan con chicos de sectores populares, porque los padres son alcohólicos, la familia separada, violentos, como los que trabajan con sectores de clase alta que dicen que las madres están dedicadas a su cuerpo, a su felicidad personal y que los abandonan a los chicos en las escuelas privadas de tiempo completo y uno los cita y no vienen nunca. O sea, la queja es tanto contra los padres de clase alta como los padres, y eso ya son los que no tienen ninguna actitud estratégica, no hay nada que hacer con los padres, no se puede. Así que tenemos todas las actitudes posibles dentro del cuerpo docente. Pero bueno, lo que hay entonces es distinguir tres dimensiones de la participación. Distinguir tres conceptos, la estructural, la contributiva, la política. Distinguir lo que es la esfera, el campo y el peso de la participación. Como ustedes verán acá más adelante, puede ser el peso, puede ser simple intercambio de información. Es una participación en un nivel bajo. Poco peso tiene la participación de los padres. Solamente vamos a las reuniones donde se nos informa y se nos dan 2 o 3 instrucciones. Es un nivel, el peso de la participación bajo. Pero puede ser también colaboración directa, cosa que los padres hacen cotidianamente en la casa para ayudar. Está bien. Contribución e influencia importante, importantes decisiones tomadas en base a un acuerdo y consenso entre las partes. Hasta en el uso del tiempo escolar se puede hacer participar a los padres. ¿En qué deportes o a qué actividades culturales les parece? Incluso hay experiencias muy interesantes, acá también debe haber en todo el mundo, de padres que participan como docentes en las escuelas. Padres calificados, que tienen, o pueden ser artesanos, hasta abogados o escritores, que van a la escuela y actúan como docentes porque dan clases, intervienen, no solamente participan en el video para que se los informe, sino que su participación ahí tiene un peso importante. Puede ser menos importante, puede ser más importante. Hay de todas las variedades. Pero de todas maneras, la participación se convierte en un requisito fundamental para el aprendizaje. Tanto en la escuela, con las cosas de la escuela, como en la casa, como acompañamiento a la actividad de los chicos. El tema es qué pasa cuando los padres no existen. Allí yo no encuentro otra solución en Occidente que la escuela de tiempo completo. Donde no hay familia, la sociedad tiene que hacerse cargo del desarrollo de las nuevas generaciones. Hay que crear dispositivos,
o la escuela y otras instituciones sociales, porque se puede tampoco recargar todo sobre la institución escolar. Eso depende ya de cada tradición nacional. Algunos decían, bueno, hay que no pedirle todo a la escuela, tienen que crearse otras instituciones, centros deportivos, asociaciones culturales, programas municipales, en fin. La escuela sola no puede, tiene que ser rodeada, apoyada en otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil que reemplacen la presencia de los padres cuando ellos no existen, o tienen dificultades graves de alcoholismo, enfermedad, en fin, ausencia. Cuando hay ausencia de adultos, la sociedad tiene que crear aquellos mecanismos sustitutivos al mecanismo de la familia y no simplemente quedarse añorando, extrañando, exigiendo que exista una familia. El chico tiene derecho a aprender, tiene derecho a ser atendido. Hay cosas que se pueden sustituir y hay cosas que no se pueden sustituir. Lamentablemente yo creo que uno puede sustituir la alimentación, no tiene padre, no come en la casa, el chico puede comer en la escuela. Pero por ejemplo, el afecto de un padre, no hay maestro, no hay enfermera, no hay trabajador social que pueda... No podemos crear un ministerio del amor. El amor, el afecto que puede tener un padre por su hijo. No hay funcionario público, por más consagrado, apóstol, calificado que sea, que pueda reemplazar el amor. Bueno, eso es una desgracia. Entonces ya corresponde a la política, a la sociedad, garantizar que existan adultos que acompañan el crecimiento de un chico desde su gestación hasta su desarrollo, hasta la etapa de la autonomía. Eso es un problema de la sociedad ya. El chico tiene derecho a esta contención afectiva de sus padres. Se requiere política de la familia, etcétera, etcétera. Bueno. Voy a pasar rápido, lo dejo después, le dejo en todo caso el documento a disposición. No sé, está en internet por ahí también en algún lugar, algún sitio. Un sindicato europeo me pidió el trabajo, lo tiene el Sindicato Docente de la Comunidad de Madrid, en su sitio, en una revista. Bueno, los modelos de colaboración. Quiero llegar directamente a cuáles son las condiciones de la participación, porque si no, se puede convertir en una consigna vacía, en una exigencia, podemos hacer sentir culpables a los padres. Para que los padres puedan participar tanto en la casa como en la escuela, se requieren ciertas condiciones. Si no, se convierte en una utopía, un discurso vacío toda la participación. ¿Cuáles son las condiciones? En primer lugar, debe haber condiciones políticas. O sea, debe ser permitida, legitimada la participación de los padres en la escuela. Es una decisión política. Si el padre solamente, de acuerdo al ordenamiento jurídico, es un consumidor de escuela, no tiene por qué meterse en la escuela. Entonces lo único que puede hacer es comprar o dejar de comprar. Acá no se me meta. O sea, que hay una condición política. Tenemos que crear las condiciones para que las familias no sean simples usuarios y consumidores. Incluso se habla ahora de derechos de los consumidores también. Hasta como consumidores tendríamos derecho, pero eso es una decisión política que requiere una legislación. Tiene que haber condiciones políticas. La democracia como un proyecto colectivo. Pero después tiene que haber condiciones sociales, que eso también son importantes. Para participar en las cosas de la escuela, lo digo hasta como padre yo necesito tener tiempo, por ejemplo. Si no tengo tiempo, ¿cómo hago para ir a las reuniones, dar clases en la escuela? Tengo que tener interés en participar, en primer lugar. No lo puedo dar por descontado. Imagínense que nosotros tuviéramos que participar en todos los ámbitos donde transcurre nuestra existencia. Yo vivo en un edificio que tiene un condominio, entonces tengo que participar en las cosas colectivas del condominio. Las reuniones, las asambleas, la resolución del problema del agua, del ruido, Después trabajo. Tendría que participar como afiliado al sindicato docente de la universidad, ir a las reuniones. Después soy padre, tengo un chico en la escuela, tengo que ir a Si tuviéramos que participar en todos los ámbitos donde transcurre nuestra existencia, esto es una utopía. Entonces uno puede decidir, participo en esto y no en esto otro. O participo solamente a través de eligiendo a mis representantes y nada más. Voto en la elección del sindicato y no voy a la asamblea, no voy a las reuniones. Simplemente el voto, elijo a mi representante, confío en mi representante y ya está. Ahí se acabó la participación. A la escuela voy, porque decido que más importa. En fin, si uno tuviera que participar en todos los ámbitos, la vida sería imposible. En términos políticos, si no fuera por la representación, serían totalmente inestables los sistemas políticos si todo el mundo participara en todas las cosas. Imagínense que todos los ciudadanos tuviéramos que participar en todas las decisiones que colectivamente se toman en una sociedad. Menos mal que están los representantes. Incluso Fishman dice que la democracia representativa se hizo siempre justamente para reducir el ámbito de la participación. Además, si todos participáramos sería ingobernable la sociedad. Supóngase que todos los docentes participaran en la vida del sindicato y discutieran todas las cuestiones, que no confiaran en sus representantes, que todos quisieran participar de forma directa. Sería imposible la vida política en cualquier organización social.
Por eso tenemos que recurrir al mecanismo, estamos obligados a recurrir al mecanismo de la representación. Participar como padres en la asociación de padres. Y de alguna manera tenemos que delegar en alguien nuestra confianza. Y debemos autorizar a alguien a que hable en nombre nuestro. Si todos habláramos, sería una cosa ingobernable, sería una sinfonía sin director de orquesta sería imposible. Necesitamos a alguien que hable en nombre de los vecinos. Entonces elijo yo el representante del condominio, los representantes del sindicato, los representantes del partido político. Y de alguna manera tengo que simplemente controlar lo que este señor que yo he elegido como mi representante haga lo que efectivamente tiene que hacer en función de mis expectativas. Yo te voté porque vos dijiste que ibas a hacer esto, esto y esto. Tenemos que evitar el alejamiento que se establece entre representantes y representados. O sea, distancia es mortal. Y eso es lo que está minando muchas de las democracias contemporáneas. Lo que se ha dado en llamar la crisis de la representación política, que se expresa en situaciones muy conflictivas, como yo creo que las cosas no son irreversibles en la sociedad. Las democracias liberales estas que vivimos, con todos sus defectos, no son irreversibles. Podemos estar en presencia de nuevas formas de autoritarismo. Es preocupante que en una sociedad desarrollada como la de los Estados Unidos voten menos de la mitad de los ciudadanos. El abstencionismo electoral es un indicador de desconfianza en el mecanismo de la participación. Es la gente que se siente decepcionada por sus representantes, se sienten traicionados. El representante que han sido elegidos para hacer algo que después no hacen todo lo contrario. O representantes que dicen defender el interés de las mayorías y luego realizan los intereses de los representantes. Muchas veces ese es uno de los problemas de la democracia moderna, es que el juego político se ha convertido en un juego muy cerrado, un juego de los políticos que hablan una jerga que solo ellos entienden. Y muchos políticos lo que más les interesa es ver cómo haciendo en mi carrera política, cómo llega a los cargos electivos, más que representar a mis representantes. Cuando esto ocurre, aparecen los problemas de distancia entre representantes y representantes. Y ahí esto es peligroso, porque cuando se pierde la confianza en el mecanismo de la representación, no tenemos otro mecanismo que lo pueda sustituir. Yo no creo en la democracia directa, es imposible. Si se nos rompe el mecanismo de la representación, lo que nos queda es el autoritarismo y la dictadura. Nuevas formas de autoritarismo, no repetición del viejo fascismo. Esto es preocupante lo que está sucediendo en Europa. Esta desconfianza, que se vayan todos, decían en Argentina los ciudadanos, que se vayan todos, o sea, todos los políticos. Y es lo que dicen ahora los españoles. Ustedes no nos representan, a toda la clase política. Eso es peligrosísimo para la democracia. Entonces, estamos condenados a participar a través de nuestros representantes, pero necesitamos pulir, democratizar, transparentar los mecanismos de representación, las relaciones entre los representados y los representantes. Hay algunos consejos, pero no, de acuerdo a la experiencia internacional, a los docentes, porque yo creo que para que los padres participen no basta la queja, creo que hay que tener esta actitud estratégica que tiene una minoría importante de estudiantes en Argentina. Proponerse que los padres participen, pensar que la participación tiene condiciones sociales, comprender por qué ciertos padres no vienen a las reuniones, que están ganándose el salario diario, están cansados, de exigirles que vengan a la escuela, generar confianza para que los padres se acerquen. También hay una serie de dispositivos que nos corresponde a nosotros, los ilustrados, muchas veces, especialmente en relación con las clases populares. Nosotros los docentes somos ricos en capital cultural, aunque seamos pobres por ahí en capital económico, somos ricos en capital cultural. Debemos tener nosotros la responsabilidad de la comprensión, la responsabilidad de desplegar aquellas estrategias que movilicen el interés de los padres en participar en la escuela, más que pensar que los padres tienen que tomar la iniciativa. Nosotros, si somos docentes democráticos y sabemos que la participación del padre es un requisito estratégico para que los chicos aprendan, nosotros tenemos que tener la actitud, tomar una actitud activa, de promoción de la actividad, a través de dispositivos, de estrategias específicas de movilización de la participación de los padres de familia. Por último, para que se dé participación, la escuela tiene que generar también ciudadanos participativos. También queda esta última vuelta de tuerca. El desarrollar competencias, hábitos, actitudes favorables a la participación de los estudiantes me resulta fundamental. Para mí esto es la educación democrática. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, ¿qué puede hacer la escuela para contribuir a resolver la crisis de la representación política? Es desarrollar en las nuevas generaciones actitudes participativas. Que los chicos también participen en la vida de la escuela.
Y esto no se hace a la vieja usanza simplemente de creando una materia, una unidad curricular donde se estudia la democracia, definiciones de democracia, la tipología, democracia directa, indirecta, semidirecta, la democracia en Grecia, la democracia según Marx, según Habermas, según no sé. No, la escuela debería ser un ámbito donde no solo los padres, sino también los propios alumnos, incluso los más pequeños, pudieran participar colectivamente, aprender a actuar en forma colectiva. Nadie nace con esta competencia. Yo siempre hago sociología de mi propia trayectoria personal y lo poco que he aprendido de acción colectiva, de participación, no lo aprendí en esas clases teóricas, ni en lectura de Habermas y no sé cuántos teóricos de la democracia. Lo aprendí cuando llegué a la universidad y tuve que organizar con un grupo de amigos en el primer año de la facultad un movimiento estudiantil. Ahí aprendí cómo se hacen cosas juntos. Para crear un movimiento tuvimos que darnos reglas, un estatuto, ahí hubo que discutir el estatuto. Después ya en la militancia tuve que organizar asambleas, ganar elecciones, organizar elecciones, campañas. Aprendí la democracia ejerciéndola. La escuela tiene que ser una escuela de democracia, un lugar donde las nuevas generaciones tengan la posibilidad de aprender la democracia ejerciéndola. Como también se aprende los derechos del niño ejerciéndolo. No aprendí eso, no sé de memoria los derechos del niño según la Convención y la UNICEF y qué sé yo. No. Una escuela con derechos es una escuela donde los chicos ejercen esos derechos, no los aprenden. Esa es una contribución que puede hacer la escuela, formar estos hábitos, cultura participativa, acción colectiva. Por ejemplo, ¿cómo se toma decisión en un grupo? Un grupo de 10 colegas, miembros del comité, todas las decisiones ahora se toman en colectividad. ¿Cómo se discute colectivamente? ¿Cómo se argumenta? Hay que pedir la palabra, todas estas cosas que son dispositivos, técnicas, no son innatas. Hay gente que por primera vez capaz nunca te trabajó en grupo, y hay que aprender a trabajar en grupo, hay que aprender a callarse, esperar que el otro termine de hablar, poner reglas, no se habla más de 5 minutos, se levanta la mano, hay un orden. Parecen pequeñas cosas, pero son fundamentales para la toma de decisiones colectivas, y estas cosas se aprenden haciéndolas. Luego se puede estudiar un poco de historia de la democracia, la reflexividad con la teoría. La teoría viene después. Primero tendría que unir la práctica, el ejercicio de la democracia, y de esta manera creo que podríamos contribuir, no digo resolver, no estoy cargando a la escuela otra responsabilidad, pero que las nuevas generaciones desarrollen hábitos, hayan aprendido dispositivos, como les gusta ahora la moda, competencias, para mí no agrega mucho, pero bueno, habilidades, competencias, son sinónimos, de ejercicio de la democracia como toma de decisiones colectivas. No es fácil ganar una elección, hay que saber hacer una elección, armar la estrategia, la publicidad. No es fácil ganar una asamblea. Una asamblea hay que saber argumentar, a pedir la palabra, hay que hablar. La palabra, y ahí termino con esto. Una gran herramienta de participación en las sociedades modernas, que condiciona la posibilidad de participar de los agentes individuales y colectivos, es la capacidad, la voz, fíjense. Lo que decías Hirschman, la voz, la palabra. Y eso se aprende. A ponerle palabras a lo que los demás solamente sienten, intuyen. Uno se siente representado por quién generalmente. ¿A quién votamos? ¿A quién elegimos? Cuando escuchamos a alguien dice, este dice algo que yo comparto, lo siento, ya lo sabía, pero no lo puedo formalizar, no lo puedo decir. El que lo dice, generalmente ese es el que elegimos de representante. En el barrio, en el sindicato, en la fábrica, aquel que habla y dice lo que uno siente, piensa, que representa mis intereses, este es mi problema, este interpreta mi problema, yo comparto, este me representa. Generalmente se elige al que habla. El desarrollar esta simple, entre comillas simple, competencia, es proveer una poderosa herramienta de participación de las nuevas generaciones. Se participa generalmente a través del uso de la palabra. Y cuando digo la palabra, saber qué decir, cómo decirla, en qué momento decirla, saber callarse también, cuándo hay que saber callarse. Estas son competencias políticas de primera. Si estas competencias que la escuela puede y debe desarrollar estuvieran desarrolladas más equitativamente en la población, la distancia entre... Primero haríamos que todo el mundo tuviera una mejor oportunidad de constituirse representante. Y en segundo lugar, hace también que nosotros le probemos a todo el mundo la capacidad de entender lo que dicen los representantes. Entonces uno los puede controlar mejor. Cuando la distancia entre representados y representantes es grande, y esto se da justamente, desgraciadamente, en los sectores populares y dominados, excluidos, donde solamente poquitos son los que tienen esta capacidad de hablar, los demás solamente pueden elegirlo, quedan a merced del representante.
Esto ha sido muy discutido en la tradición comunista, socialista, ¿no? De los partidos obreros. Esos representantes de la clase obrera luego se convertían en una burocracia difícil de desalojar, porque los tipos aprendían cada vez más, porque después eran elegidos, iban al parlamento, participaban en seminarios, interactuaban con economistas, sociólogos, historiadores, su capital cultural se incrementaba y su distancia con las bases era tal que por último seguían, como dijo un cínico pero gran sociólogo contemporáneo, él decía, dice, los representantes de la burguesía, los empresarios, cuando se convierten en representantes de la burguesía, no dejan de ser burgueses, siguen siendo burgueses ellos. En cambio, dice, los trabajadores, los obreros, cuando se convierten en representantes de la clase obrera, dejan de ser obreros, decía. Menos mal, decía el tipo, ¿no? Claro, dejan de ser obreros porque ya dejan de salir a la fábrica, se van al parlamento, tenían el permiso, y se convierten en burgueses, digamos. Por eso decía, Raymond Aron decía, menos mal, se aburguesan. En cambio, los burgueses, cuando son representantes de los burgueses, no dejan de pertenecer a su clase, la burguesía. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, especialmente aquello que nos interesa, la igualdad, la justicia. Muchas veces los pobres, los excluidos, tienen que recurrir a aquellos que saben hablar. Muchas veces caen en manos de profetas, de falsos profetas, comunicadores sociales que manejan los sentimientos, las emociones, porque justamente en los sectores populares se maneja más con las emociones y los sentimientos que con los razonamientos abstractos. Quizás un obrero que tiene primaria incompleta, yo no puedo hablarle este lenguaje sobre él, no me va a entender. No va ni siquiera a entender esto. Entonces, pero sí me puede entender si le hablo del amor, le hablo del compromiso, le hablo de una manera que llego a sus emociones, a sus sentimientos, no a su razón, a la cabeza. Nosotros tenemos que equilibrar la razón y la emoción, el corazón y el cerebro. No podemos renunciar a la razón, porque desde ciertos polos políticos se hace uso y abuso de la irracionalidad, de los sentimientos, de las pasiones humanas, especialmente aquellos que manejan los medios masivos de comunicación, aquellos que manejan ciertos lenguajes, como es el lenguaje de la imagen, que va más dirigido a las emociones y no a los discursos. El discurso va dirigido, fíjense cuánto llevo yo hablando, quizás he excedido la hora, pero esto requiere un conjunto, una socialización previa. Acá estamos entre individuos socializados en la escuela, estamos acostumbrados a la lectoescritura, al discurso, al razonamiento, a la lógica. Pero el común de los individuos, los excluidos de la palabra, solo tienen sus emociones y sus sentimientos y son mucho más manipulables por estos mercaderes de las emociones que por la razón, por el uso de los argumentos racionales. Entonces, no es que se trata de renunciar a la pasión, debemos ser capaces de traducir nuestros argumentos, nuestras propuestas, que tienen que ser lógicas, coherentes, serias, racionales, a un lenguaje que atraviese, que pase por el lado de las emociones. Y esto son competencias que tienen que ver con la participación de la movilización de las poblaciones. Entonces la escuela también tiene que ser una escuela de participación, debe contribuir, no es la única, pero obviamente que tenemos toda esta necesidad de incorporar en la escuela otros lenguajes. Acá nos han enseñado a leer y escribir, pero nadie nos ha enseñado a expresarnos con imágenes. Yo, si me dijera, bueno, exprésate con imágenes, con fotografías o haciendo una película, yo soy un analfabeto con la imagen. Hay gente que se especializa en decir cosas con imágenes y tiene una gran capacidad de llegar al corazón, a los sentimientos, a las emociones y a movilizar poblaciones. Pero esto significa un gran peligro de manipulación. Hay que tener cuidado contra esto, no hay que renunciar a la razón. Bueno, con esto he querido, en síntesis, desagregar esta palabra mágica y reiterada, pronunciada, la participación, de encontrar algunas dimensiones, sentidos y sobre todo condiciones sociales para que esto funcione. Jerarquizarla en el sentido que la participación se convierte en la única estrategia alternativa a la estrategia del mercado. No encuentro otra. Estas son las dos grandes opciones que organizan los escenarios políticos de Occidente en el momento que vivimos. O elegimos por el mercado el éxito, o elegimos la palabra, la participación, y participación sobre todo colectiva. O elegimos la libertad. Justamente yo soy optimista con los docentes. Curiosamente, todos los docentes latinoamericanos, de los 5 países, ojo, estoy hablando de muestras representativas nacionales, que es la primera vez que se hace en América Latina un estudio de esta característica. Les hicimos una pregunta aparentemente ingenua, que decía: la justicia y la libertad son dos valores importantes en las sociedades contemporáneas. Pero si yo tuviera que elegir uno, ¿cuál preferiría usted? ¿La justicia o la libertad? La mayoría de los docentes de América Latina, ahí considero en todos los países, opta, sin desconocer el valor de la libertad, opta por la igualdad y la justicia.
O sea que los docentes son, digamos, somos un actor colectivo, amigo de la justicia y la igualdad. Un aliado estratégico para todos aquellos que buscan la construcción de una sociedad más justa. O sea que los docentes somos partidarios de la voz y la participación y no esperamos la construcción de una sociedad mejor simplemente a través de los mecanismos automáticos del mercado y la decisión individual. Muchas gracias por la paciencia y la deferencia que han tenido para escucharme. Muy amables.